Para quienes conocemos a la enorme Ciudad de México, puede resultar difícil imaginar que esto antes era un lago. Recientes descubrimientos nos han dado luces para imaginar cómo era la flora y fauna de México antes de ser México. El 17 de octubre de 2019 empezaron los trabajos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Durante la construcción se realizaron importantes descubrimientos paleontológicos. Se encontraron más de 40.000 huesos pertenecientes a diversas especies. Todo comienza con Sedena, que desarrolla el proyecto para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y para esto ellos buscan al instituto y facilitar que se dieran los permisos, digamos, que se requieren legalmente para este proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros sabíamos que ya había experiencias previas, descubrimientos previos de fauna pleistocénica en la región, en particular en la base de Santa Lucía, ya había habido 3 descubrimientos. Y entonces, bueno, a partir de esto es que, digamos, los arqueólogos comienzan a hacer los primeros sondeos para liberar los terrenos. Pero el tema se fue complicando por la forma en la que se fueron desarrollando las exploraciones del AIFA, y entonces, bueno, a lo que dio lugar es que se fueron incrementando de manera exponencial los descubrimientos, y a partir de esto es que tenemos este gran hallazgo o esta ventana al Pleistoceno tardío de México en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los trabajos de excavación en el AIFA fueron principalmente por 2 coordinaciones: supervisión y excavación. Supervisión, cuando estaba en tramo, pues era el encargado de estar al pendiente de los hallazgos. Posteriormente nos los pasaban a la coordinación de excavación, y a nosotros íbamos al frente, empezábamos a delimitar el área, reticulábamos y comenzábamos los trabajos de excavación con 10 personas que nos daban los frentes. Entre estos hallazgos destacan los restos de mamuts, así como fósiles de camellos, caballos americanos y otros animales como tigres dientes de sable y gliptodontes, un tipo de armadillo gigante, así como peces, anfibios, reptiles, aves y otros mamíferos. Los descubrimientos paleontológicos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fueron realizados por un equipo multidisciplinario de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este equipo incluyó arqueólogos, paleontólogos, biólogos, sedimentólogos, geólogos y palinólogos. Nosotros conocemos alrededor de 200 puntos paleontológicos en lo que es la Cuenca de México, y tenemos registrados más de 100 mamuts ya en esta región. Pero son registros puntuales y a veces, digamos, son elementos aislados. El hallazgo del AIFA lo que nos permite es conocer la diversidad que existe de toda esta fauna y de plantas, animales que se dieron dentro del lago de Jaltocan. Esa es la gran importancia, porque podemos ver una secuencia que va entre los 30.000 años hasta los 10.000 años antes del presente, y podemos ver diferencias en cuanto a la profundidad del lago y por lo tanto diferencias en cuanto a los organismos que se encontraban ahí. Entonces todo esto es una gran ventana para ver cómo se va modificando un lago de las dimensiones del lago de Jaltocan, y la otra es los cambios sucesivos de fauna que se fueron dando. Esto implicó grandes cambios de paisaje, y por lo tanto, bueno, el conocer todo este proceso nos va a dar mucha información sobre los cambios de la biodiversidad en el pasado. La Cuenca de México era un sistema lacustre de gran complejidad y belleza. Estaba conformada por una serie de valles intermontañosos, mesetas y cañadas rodeados por sierras volcánicas. En el centro de este sistema se extendían 5 grandes lagos. El lago de Texcoco era el más grande y salado de la cuenca. Xochimilco, conocido por sus chinampas y canales, era un lago de agua dulce. Chalco, lago de agua dulce, conectado a Xochimilco. Zumpango, ubicado al norte, era un lago salobre.
Y Jaltocan también estaba al norte. Este lago era de menor tamaño y salobre. En temporada de lluvias, estos 5 lagos formaban un solo lago de aproximadamente 1.100 kilómetros cuadrados. Los lagos eran el hogar de una gran variedad de especies acuáticas, mientras que las zonas terrestres ofrecían un hábitat para mamíferos, aves y reptiles. Con la ocupación humana, este entorno favoreció el desarrollo de la agricultura y la pesca, actividades fundamentales para las civilizaciones que habitaron la región. La diversidad que se encuentra en las excavaciones del AIFA es muy amplia. Tenemos ahorita vistos 3 momentos del lago de Jaltocan, uno que sería, digamos, antes de los mamuts, el de los mamuts y posterior a los mamuts. El último sería ya más cercano a la época donde ya se integran los humanos y hay una etapa de desecación del lago. Pero entonces lo que vemos es que en estas profundidades, en los distintos niveles de profundidad, vamos a ir encontrando tanto megafauna, mesofauna y microfauna. Eso es muy importante porque nos habla de todos los niveles de recuperación, o sea, no solamente tenemos mamuts, los mamuts es lo más espectacular que hemos encontrado, pero también tenemos aves, tenemos anfibios, reptiles, peces, y los estudios paleobotánicos nos van a arrojar a través del polen que se halla en los sedimentos la diversidad de plantas que se pueden encontrar en esta área, que fundamentalmente van a ser plantas acuáticas. Caballos, hay perezosos terrestres, hay gliptodontes, eso en cuestión de megafauna, ¿no? También hay algunos otros animales que se les conoce como microvertebrados, peces, serpientes, ranas, ajolotes. Se cree por toda esta asociación de fauna que las características eran de que era un lago poco profundo, con pastos alrededor y en las lejanías bosques de coníferas, bosques pino-encino. Sabemos ahora de estudios previos que hay una gran biodiversidad registrada en el pasado y que comprende todos estos grupos. Entonces, bueno, estamos confirmando varias de las hipótesis que se han visto, pero seguramente va a haber información nueva que surgirá a partir de los estudios, porque ahora se están haciendo trabajos con isótopos estables que nos va a permitir ver algunos aspectos de dieta, se están haciendo análisis de ADN antiguo que también nos van a permitir comparar los genomas de estos grupos con los de otros grupos de Norteamérica y del propio Pleistoceno en México. Y bueno, tenemos el caso de algunas aves muy emblemáticas que se están hallando en el registro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, es una gran ventana para trabajar, nos va a dar un conocimiento muy amplio sobre la biodiversidad existente en esta región del país. Por lo que indican las evidencias, los hallazgos realizados en las excavaciones del AIFA pertenecen al Pleistoceno tardío. Esto quiere decir que abarcan aproximadamente de 129.000 años a 11.700 años de antigüedad. Los trabajos de los arqueólogos permitieron recuperar un huevo de flamenco en condiciones pocas veces vistas. Durante las excavaciones del AIFA, uno de los aspectos importantes que surgió es el descubrimiento de restos de huevos de flamenco. Y esta ave actualmente se encuentra fuera del área de la Cuenca de México, se encuentra viviendo o es habitante de la península de Yucatán y la región del Caribe. Y bueno, es un ave muy emblemática de típico color rojizo. Y bueno, esto nos habla de algunas de las características que había en el paisaje de la Cuenca de México y en particular del lago de Jaltocan. La extracción del huevo fue delimitar el sedimento con la circunferencia del huevo para que no tuviera ninguna fragmentación al momento de extraerlo en bloque.
Se delimitó el sedimento con plástico playo, después se le pidió al frente un cajón de madera con el contorno que tenía el sedimento. Se metió el cajón en el sedimento para así poder extraerlo y ya después se le colocó sedimento húmedo alrededor de para que pues, el movimiento no afectara tanto y lo fragmentara. El hallazgo del huevo es muy sintomático, o sea, muy especial, porque por las características del cascarón y por el tipo de forma en la que fue cubierto por el sedimento, facilitó que se encontraran restos de estos nidos y que prácticamente pues, son los huevos que estamos hallando. Entonces, de estos solamente existe uno que es el que está mucho más completo y los demás existen a nivel de fragmentos que seguramente por presiones del sedimento, por los cambios físico-químicos que se fueron dando en el propio suelo, dieron lugar a que se fragmentaran. Este es un hallazgo muy especial porque no es algo que no se halla tan fácilmente en el contexto paleontológico, ni siquiera del Pleistoceno tardío, o sea, es uno de los pocos hallazgos con los cuales se cuenta de este tipo de aves. Este huevo de flamenco es una evidencia que nos indica que estas elegantes y llamativas aves, con sus plumas rosadas, eran una vista común en los extensos lagos que caracterizaban a esta región. Este descubrimiento es el segundo huevo que se descubre con características fósiles y digamos, entonces es uno de los hallazgos más importantes que tenemos. No parece tan espectacular como una osamenta de mamut, pero esto de lo que nos habla es que efectivamente la biodiversidad que nosotros podemos encontrar, los diversos registros de los organismos que se hallan en este tipo de excavaciones, son tan diversos y tan amplios como el caso de un huevo de flamenco. Esto lo que nos indica es que esta ave tenían grupos de anidamiento dentro de la Cuenca de México. Entonces, por lo tanto, era un ave de características que estaba residiendo en la propia cuenca. ¿Por qué se extirpó? Esas son de las preguntas que ahora nos hacemos y que nos llevarían a profundizar en este tipo de estudio. Este huevo se recuperó durante las excavaciones para la construcción de todo este complejo. Viene del sitio M31 de la unidad número 7. Esta unidad estuvo a cargo de la arqueóloga Ángeles Sabas. Este huevo fue recuperado directamente del perfil. Ella en su unidad de excavación estaba recuperando material osteológico de camello y en el perfil notó que estaba este huevo. Entonces lo que ella hizo fue delimitar un pequeño bloque para poder extraerlo completamente, ¿no? Las características que tenía el huevo al momento del hallazgo fueron estaba completo, estaba en buenas condiciones dentro del sedimento, que era lo que lo cubría, y pues era color blanco. Es por eso que decidimos pues, que tenía tanta importancia para recuperarlo. El traslado se realizó por medio del cajón que ya se había hecho anteriormente. Nos apoyó una camioneta del frente a cargo, lo manipulamos hacia el almacén. Ya ellos lo pusieron en un lugar estable para que el sedimento que tenía el huevo alrededor no ocasionara que el huevo se rompiera. Bueno, este huevo, como les comenté, venía en un bloque de sedimento, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fue hacer una pequeña excavación con mucho cuidado para retirar el sedimento alrededor del huevo y poder facilitarnos la extracción del mismo, ¿no? Una vez que se retiró, se retiró con palillos de madera, ¿no? Con pequeños palillos de bambú, estuvimos ahí haciendo la microexcavación. Retiramos el huevo, con mucho cuidado lo limpiamos con brochas de cerda suave, con pinceles, y lo preparamos para tomarle fotografías y medidas. Para su identificación se hizo una serie de comparaciones. Para esto, bueno, como estaba prácticamente completo, entonces se tomaron diversas medidas del huevo, el largo y ancho, se observó la coloración y con esto se
acudieron a diversas bases de datos y a colecciones que nos permitieron comparar estos restos de huevo. Y a partir de esas consideraciones, esto derivó en una serie de estudios morfométricos, o sea, comparaciones del tamaño y la forma del huevo. Pudimos concluir que era perteneciente al flamenco. Entonces, se hicieron comparaciones con diversos grupos, o sea, porque hay características muy significativas que nos llevan, por ejemplo, el tamaño, la forma, la coloración que presenta, el que no tiene manchas, etcétera, son algunos de los aspectos que nos facilitaron el proceso de identificación de esta ave. Porque además la diversidad de flamencos que existía dentro del Pleistoceno tardío, pues ahora hemos encontrado que es mucho más amplia de lo que pensábamos. O sea, no solamente es la especie que existe en la actualidad, el Phenicopterus ruber, sino que hemos encontrado otra serie de flamencos en el registro paleontológico en América del Norte y de México. Entonces ahora tenemos que asociar a este huevo con alguna de estas especies diversas que existen. Entonces este es el inicio de este tipo de trabajos y bueno, con ello pues la idea es identificar la diversidad de flamencos que han existido a lo largo del territorio que actualmente ocupa nuestro país. El flamenco como tal nos indica que era un lago somero, que es decir, poco profundo, que era salobre, que tenía un poco de salinidad y que era una temporada cálida, ¿no? Porque actualmente los flamencos se encuentran en México, pero para la parte de la península de Yucatán, que es donde encontramos estas características, ¿no? Aguas poco profundas, con salinidad y climas muy cálidos. Entonces asumimos que para que el flamenco estuviera aquí, tendrían que haberse dado esas condiciones, ¿no? Otra cosa importante a destacar es que la presencia del huevo nos indica que los flamencos eran habitantes, que ellos vivían aquí, no que eran como de paso o migratorios o que venían transitando, no, sino que aquí tenían sus sitios de anidación, entonces ellos habitaban aquí. Los flamencos es muy característico que ellos son de aguas cálidas y el tipo de algas que consumen y microorganismos, que es lo que les permite tener su típica coloración rosada, nos habla de que estas eran las características que se encontraban en el lago de Xaltocan a fines del Pleistoceno. Entonces es una característica que muy particular este hecho. ¿Por qué se dieron estos fenómenos? ¿Por qué se dieron estas condiciones para que existiera este paisaje? Seguramente tuvo que ver tanto fenómenos de vulcanismo como el hecho de que el lago se estaba colmatando, se estaba reduciendo el nivel de superficie y seguramente el agua tenía cierto nivel de salinidad. Entonces estos aspectos son los parámetros que permiten que la población de flamencos se pudiera mantener dentro del lago de Xaltocan y por lo cual nosotros podemos encontrarlos aquí. Entonces esas son las condiciones ambientales que nos está marcando estos ejemplares que encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias al trabajo de un grupo de expertos, ahora sabemos qué animales vivían en el centro de México. Los descubrimientos que estamos haciendo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y actualmente en la colección paleontológica Quinametzin, que es donde está alojada el resto de los materiales, nos está indicando que, primero, hay una composición de la fauna de los organismos que estamos identificando que combinan las dos grandes áreas biogeográficas que existen en Norteamérica, que es la neártica, que abarca desde el norte de Estados Unidos hasta el centro de México, hasta el eje neovolcánico, y la neotropical, que parte del mismo eje neovolcánico hasta la Patagonia. Entonces, aquí estamos encontrando una mezcla de orígenes de dos grupos de fauna. Por ejemplo, el caso de los gliptodontes son de origen sudamericano, el caso de los camellos, los caballos y los mamuts son de origen neártico. Y entonces aquí es una zona de ensamble, de mezcla de estos grupos. Entonces
lo que nos habla es de que existió una gran biodiversidad en el centro de México como tal, y que bueno, fue algo que perduró durante todos estos últimos 30.000 años. Estas condiciones se fueron modificando también por temas de vulcanismo, por temas de diferentes cambios en la profundidad de los lagos y por lo tanto en la propia salinidad de los mismos. Entonces, todos estos elementos han ido configurando cambios en el paisaje y al final de cuentas, bueno, cuando ingresan los humanos a la región, alrededor de los fines del Pleistoceno, que aquí los registros más antiguos los tenemos por ahí de los 13.000 años antes del presente, lo que nos está indicando es de que seguramente tuvieron una participación, digamos, en la cacería, en obtención de recursos de algunos de los organismos, pero lo cierto es que los procesos de extinción que nosotros estamos observando aquí son el efecto combinado de condiciones climáticas, de condiciones volcánicas y de la actividad humana. Ya posteriormente, con las primeras sociedades que ya había pasado el proceso de extinción, pues las modificaciones que se dan con las primeras sociedades que se asientan en la Cuenca de México, que ya, digamos, desde la parte del preclásico, que son las poblaciones de filiación olmeca, hasta lo que sería el posclásico y luego el posterior proceso de conquista española, que también da una serie de cambios al paisaje, pues van modificando radicalmente. Entonces, hoy lo que conocemos de la Cuenca de México no es ni por asomo lo que nosotros pudimos haber conocido de lo que fue en aquellos momentos los paisajes de la Cuenca de México de fines del Pleistoceno. Los investigadores han utilizado técnicas avanzadas para asegurar su preservación y además se inauguró el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin, en donde podemos imaginar cómo era la flora y fauna de estos lugares hace miles de años.